Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es tu hermano y amigo Steven Ramírez, directamente desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atotejas, Bayamón. Y hoy estamos reunidos porque vamos a compartir de la palabra de Dios. ¿Verdad? Les invito a que puedan, ¿verdad? En esta transmisión también poder comentar si tienen algún tipo de petición, de oración, algo que estén necesitando, lo pueden comentar aquí abajo. Así que vamos a estar hoy compartiendo de la palabra del Señor, vamos a estar hablando un poquito acerca, ¿verdad?, de cómo es que nosotros debemos responder delante de estos tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a estar tocando el tema de cómo respondemos nosotros delante de las falsas enseñanzas, delante de estos falsos maestros que se han levantado. Y vamos a estar tomando por base lo que es el libro de Segunda de Timoteo. No voy a decir un capítulo específico, ya que pues este libro de Segunda de Timoteo es uno bastante corto y la enseñanza es una que va a través de todo el libro. Lo que sí quiero es poder comenzar haciendo lectura de dos versículos que son bastante clave para este mensaje, que sería en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Voy a estar leyendo en lo que es la versión La Reina Valera. Así que vamos a darle lectura. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos a través, Señor, de la tecnología a la distancia. Oh Padre, porque nos estás dando la accesibilidad de poder compartir de tu palabra, estudiar tu palabra, Dios mío, sin necesariamente tener que estar reunidos, pero también esto brinda, Señor, un alcance a la distancia a personas que quizás no tengan acceso a una iglesia. Y en este momento yo te pido, mi Dios amado, que seas tú tomando completo control de esta palabra y de este tiempo que estemos reunidos, Padre, para que seas tú tocando cada vida, cada corazón. Padre, ayúdanos, Señor, a poder comprender la palabra que has traído para nosotros, Señor. Ponemos nuestra copa boca arriba, listos para recibir lo que tienes para nosotros. A ti te damos gracias, gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como les había mencionado, vamos a estar hablando de cómo respondo delante de las falsas enseñanzas. Entonces quiero comenzar dando un poquito de trasfondo de lo que lo que es este libro de Segunda de Timoteo, ¿verdad? Lo que son los libros Tito, Primera y Segunda de Timoteo. Estos libros paulinos son considerados unos libros pastorales. ¿Por qué? Estas cartas de Pablo no son cartas que van dirigidas a iglesias, sino que más bien van dirigidos a sujetos. Entonces, esta carta de Segunda de Timoteo es una que toca muy de lleno lo que son los temas de los falsos maestros, las falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que nosotros podemos pensar quizás que son cosas que nosotros estamos experimentando y o viviendo en este tiempo, pero la verdad es que desde el tiempo en el que Pablo escribe esta carta era algo que ya se estaba levantando. Y es que sabemos que el enemigo no se inventa nada nuevo, sino que a él le encanta reciclar las mentiras. Entonces, para ese tiempo ya se estaban levantando los falsos maestros, las falsas enseñanzas, y él necesitaba escribirle a Timoteo que, según nosotros vemos en las escrituras, Pablo tenía una relación muy cercana con Timoteo. Podemos ver en las escrituras donde Pablo se refiere a él como un hijo, y claramente no un hijo carnal, ¿verdad? Sino más bien un hijo espiritual, ya que pues ha podido ser como un padre para él en lo que ha sido el proceso de enseñanza, en el proceso del evangelio, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y cuando Pablo escribe esta carta, tenemos que entender que Pablo en ese momento estaba preso en Roma. Entonces, más adelante, ya para el capítulo 4, ¿verdad? En los últimos capítulos, ya Pablo incluso le está haciendo una invitación a Timoteo para que Timoteo lo pueda visitar, porque él sabía
que su fin se acercaba, ¿verdad? Que ya pues su muerte era inminente, era algo que iba a ocurrir y él quería poder contar con la presencia de Timoteo y hasta incluso le hace la solicitud de algunos favores. Pero entonces, tomando en cuenta que Pablo estaba preso en Roma, él sabe que de esta él no iba a salir, que él sentía que ya se estaba acercando ese fin y él sabía que él había dejado iglesias a las cuales les había hecho cartas, había dejado instrucciones, exhortaciones, pero él hace estas cartas a Timoteo porque él necesita eh, enseñarle sobre todo lo que son estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y no porque necesariamente él tenía todas las respuestas que quizás Timoteo podía tener, pero sí sabía que era necesario poder darle palabras de exhortación a Timoteo, y lo vamos a poder ver más adelante en un versículo que nos vamos a estar centrando mucho, que va a ser eh, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, pero eso lo vamos a estar tocando más adelante. Entonces, Timoteo se estaba enfrentando a un tiempo en el que él sí iba a experimentar lo que era esa falta de Pablo, esa falta de las enseñanzas, el consejo, y él tenía que atesorar grandemente todo lo que Pablo le dejara. Ahora, ¿por qué nosotros pues nos vamos a estar centrando en este libro de 2 de Timoteo? Y es porque claramente, como en ese tiempo, nosotros estamos constantemente siendo testigos de tantas falsas enseñanzas, tantos falsos maestros, y lo podemos ver hoy más que nunca, y es algo que corre de manera muy rápida. Lo podemos ver donde hay muchísimas reacciones en los medios acerca de personas con nuevas ideas, personas con nuevas interpretaciones, con personas que vienen con falsos cristos, ¿verdad? Porque vienen ofreciendo soluciones, ofreciendo incluso atajos para la felicidad, para la salvación, cuando la verdad es que todo lo que nosotros necesitamos ya fue establecido, escrito en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder actuar en este tiempo. Nosotros no podemos pensar que para este tiempo, ¿verdad? Digo para este tiempo, pero delante de estas situaciones, de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que es algo que siempre ha estado, pero que podemos ver que pues comienza a tener un auge mucho más fuerte ahora, pues con la accesibilidad de los medios, así como nosotros nos reunimos para poder discutir sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder compartir palabras. Hay muchas personas que se reúnen, pero no con la intención de compartir algo positivo, compartir palabra de Dios. Muchas veces quieren reaccionar a la palabra de Dios que ha sido expuesta en distintos lugares, y pues lamentablemente lo que está haciendo es que está propagando lo que serían dudas, preguntas y el desánimo en muchas personas, que podemos ver más adelante en el capítulo 2, si no me equivoco, de 2 de Timoteo. Habla de que todo esto se riega como la cancrenia. O sea que, y también cuando lo vemos en la nueva traducción viviente, habla de que es como un cáncer, es algo que contamina, es algo que enferma, y sobre todas las cosas, es algo que trae muerte espiritual. Así que vamos a ir tomándolo poquito a poco, vamos a empezar, ya sabemos que vamos a estar hablando de cómo debemos responder delante de todas estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Así que vamos a estar, ¿verdad? Ya hablamos de que las cartas tanto de Tito, 1 y 2 de Timoteo, son consideradas unas cartas pastorales, y que pues esta 2 de Timoteo pues se encarga mucho de hablar de lo que son las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las doctrinas que erraban sobre la resurrección de Jesús. Decían que ya la resurrección ya había ocurrido, y pues estaban tan solamente propagando mentiras, confusión, cualquier cosa que pudiese distorsionar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1, y el punto número 1 es que debemos retener la forma de las sanas palabras, que fue como leímos en el inicio, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, lo que está haciendo Pablo desde aquí es que él está hablando de que algo va a ocurrir y que va a seguir ocurriendo. Y podemos ver esta advertencia, ¿verdad?
Él desde ahora le está diciendo reténlo. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Segunda de Timoteo, versículos 3 y 5, nosotros podemos ver que ahí él le está haciendo la advertencia no solamente de lo que se está experimentando, sino de lo que estaba por venir para un futuro. Voy a leer el capítulo 4, versículos 3 y 5. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, aquí vemos claramente cómo Pablo le está haciendo la advertencia no solamente a Timoteo, sino a la iglesia de lo que estaba por venir, ¿verdad? Sí, es una carta que va dirigida a Timoteo, ¿verdad? Por eso es considerada pastoral, pero las escrituras fueron inspiradas y escritas ¿para qué? Para el bien de la iglesia, para el bien de nosotros, para nosotros poder ser edificados en Cristo Jesús. Y nosotros podemos ver que hay una advertencia, ¿sí? Por eso dije que nos íbamos a centrar en el libro completo, porque no lo vamos a tomar por orden, no vamos a empezar del capítulo 1 hasta el último capítulo, sino que vamos a ir estableciendo un orden según la necesidad dentro del tema. Y en este momento tenemos que reconocer que había una advertencia ya sobre lo que estaba por venir. Lo que se vivía, pero lo que se iba a vivir, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora, hermano, porque tenemos que estar conscientes de algo. Esa palabra que fue escrita ahí en esos versículos, en ese versículo 3, cuando dice que vendrán tiempos en los que no sufrirán la sana doctrina, tenemos que reconocer que son tiempos como estos los que estamos viviendo, donde se levantan tantas falsas enseñanzas, tantas personas que pues lamentablemente quizás desde un altar, un púlpito, lo que están es hablando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es donde está la clave. Nosotros tenemos que retener lo que hemos aprendido conforme a las escrituras. No podemos estar ahora queriendo tener nuevas interpretaciones, no queremos querer descubrir algo nuevo, algo que no estaba escrito en la Biblia, porque todo eso no es considerado doctrina, todo eso es considerado opinión personal de cada uno. Entonces, ya estaba hecha la advertencia. Iban a llegar tiempos donde no se sufriría la sana doctrina. Pero desde el capítulo 1 ya Pablo estaba haciendo la exhortación indicada, que lo leímos en ese versículo 13. Y es que nosotros tenemos que retener la forma de las sanas palabras. Y cuando está hablando de las sanas palabras, no está hablando de nada más y nada menos que de la doctrina que se nos ha sido enseñada, ¿verdad? Para la gloria de Dios, acá en el templo pentecostal, Asambleas de Dios en Ato, Texas, nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros sabemos que aquí se predica la sana doctrina, que aquí se predica palabra de Dios y que no estamos aquí inventando cosas nuevas, no venimos con mentiras de prosperidad, porque vamos a hablar claro, por ahí es que entran muchas de las cosas a la iglesia por el tema de la prosperidad, y de igual forma han aparecido tantas enseñanzas nuevas que no son conforme a la enseñanza de Cristo. No las vamos a mencionar ahora, ¿verdad? O en este segmento, porque ese no es el mensaje. Pero tenemos que entender que estas falsas enseñanzas pueden entrar a la iglesia por un sinnúmero de temas que pueden ser tan sencillos, pero uno que todos conocemos fuertemente es el de la prosperidad. Y nosotros vamos a ver más adelante por qué es que todo esto ocurre. El capítulo 3 de Segunda de Timoteo es uno bien centrado en hablar de estos falsos maestros y las falsas doctrinas. Pero por ahora, pues nos vamos a mantener estudiando esta advertencia que hace en el capítulo 4. Entonces, tenemos que entender que no todos aceptan el evangelio tal como lo presenta Jesús. Lo vemos en el versículo 4. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 4, ahí lo está hablando Pablo cuando lo dice, que no todos aceptan el evangelio como lo presenta Jesús. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, pero ¿conforme a qué? Conforme a su propia concupiscencia. No sé si podamos proyectar nuevamente los versículos 3 y 5 para poder verlo en el versículo 4, cuando lo dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
estamos viendo, ahí hay que una decisión. Apartarán de la verdad el oído. Ellos deciden apartarlo. ¿Pero por qué? Porque es que ellos quieren hacer eso. En el versículo 3 nosotros lo podemos ver cuando dicen, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahí es donde está todo. Cuando nosotros hablamos de concupiscencia, nosotros estamos hablando de esos deseos de la carne. Ahí está el deseo de la carne, eso que nos lleva al pecado, esos deseos exagerados, vamos a hablarlo así, porque muchas veces cuando hablamos de concupiscencia, muchas personas pueden pensar que la concupiscencia solamente va dirigido cuando, ¿verdad? La palabra dice que somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Muchos pensamos que nada más se refiere al lado sexual, pero la verdad es que no. Está hablando de todos los deseos de la carne, todo lo que nos lleva a nosotros al pecado. Entonces, cuando dice que se amontonarán estos maestros conforme a sus concupiscencias, está hablando que se amontonarán conforme a sus deseos carnales, conforme a lo que ellos quieren oír. Y por eso es que en ese versículo 4 dice que es todo basado en una decisión de ellos. Ellos apartarán el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar quizás el evangelio donde, según hemos hablado, ¿verdad? Anteriormente acá en la iglesia, en el evangelio, definitivamente sí, somos libres, somos libertados de toda culpa. Jesús pagó la paga del pecado por nosotros, pero tenemos que reconocer algo. Y es como está escrito en la palabra, en el mundo tendremos aflicciones. Lo que pasa es que tenemos que confiar. Y esa es la parte donde se dificulta todo un poco, en la parte de confiar. Porque entonces yo, cuando estoy teniendo un problema económico, es difícil confiar que Dios, que quizás nosotros no físicamente no lo podemos ver, quizás no podemos ver que Él esté sentado en una silla al lado mío para decir, no, tranquilo, este es mi plan. No, como no lo podemos hacer, muchas veces es difícil y ahí es donde nuestra fe se ve probada. Entonces, estos maestros de los que están hablando en esos versículos 3 al 5, está hablando de maestros que tan solamente ellos quieren amoldear la palabra de Dios según como ellos quieran para sus necesidades. O sea, ellos quieren poder, como muchas veces decimos, le quieren torcer el brazo a Dios para que actúe conforme a lo que ellos quieren y no ajustarse a lo que Dios quiere para ellos, para con sus vidas. Por eso es que tenemos que entender algo. Muchas de estas falsas enseñanzas que se levantan hoy en día no vienen de Dios y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque van muy dirigidos a necesidades carnales. Entonces ahí podemos ver quizás la falta de atención, que vamos a hablar claro. Eso es algo que ocurre mucho. Hay personas por ahí que nosotros tenemos que tener muchos cuidados. Tenemos que tener muchos cuidados porque hay personas que tan solamente van detrás de una necesidad propia cuando salen con estas enseñanzas. Esa advertencia que vimos en el capítulo 4 realmente es una que nosotros tenemos que entender cómo nosotros estamos expuestos a ella. Y sabes que vamos a eso rápido. ¿Cómo es que nosotros nos vemos expuestos a todas estas falsas enseñanzas? Y es que nos vemos expuestos a las mismas a través de predicaciones. Nos vemos expuestos también al momento de visitar otras iglesias, con la música que escuchamos, películas que vemos o hasta incluso, y aquí es algo que vamos a estar hablando, con los podcasts. Ahora, de todo esto que yo dije, no es pecado ver prédicas por internet, no es pecado visitar otras iglesias, no es pecado escuchar música, no es pecado ver películas, no es pecado ver podcasts. Y le doy énfasis a todo esto para que no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Pero lo que sí quiero decir es que necesitamos tener cuidado. Tenemos que estar preparados para que en el momento de nosotros, quizás en el momento en el que visitamos otra iglesia, nosotros estar llenos del Espíritu Santo de Dios, para que si en algún momento se comparte algo que no es sana doctrina, nosotros podamos ser sensibles al Espíritu y entender que eso no está conforme a la enseñanza de Cristo Jesús, que no va conforme a las Escrituras. O sea, no está mal que nosotros visitemos otros lugares. Muchas veces, incluso a mí me ha ocurrido que tengo amistades que me dicen, Steven, quiero que puedas venir al culto, tengo una participación. Pues en ese momento yo voy, visito y quiero apoyar porque tenemos que apoyarnos como hermanos en Cristo. Pero ahora, en ese momento, e incluso dentro de la misma iglesia de nosotros, siempre vamos a estar expuestos a que pueda venir alguien con una falsa enseñanza.
Entonces no nos podemos negar a que esto existe, porque es una advertencia que está en la palabra de Dios. Y lo podemos ver aquí, vendrá tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, no es que entonces entremos en pánico y entonces no queramos consumir ningún tipo de contenido en línea o no queramos ver predicaciones en la, ¿verdad? También en lo que son las plataformas de la internet, visitar otras iglesias. No es eso. Lo que Pablo está haciendo aquí es que él quiere que estemos alertas, que estemos pendientes. Él nos está diciendo esto es algo que está ocurriendo y que llegará un tiempo en el que será mucho más fuerte. Pero definitivamente no para qué, no para provocar miedo, sino para que estemos preparados. Por eso es que la primera manera de nosotros prepararnos para poder reaccionar delante de todo esto es reteniendo la sana doctrina que se nos ha enseñado y que se nos ha brindado conforme a las Escrituras. Entonces, en ese versículo 5 también nosotros podemos ver que se nos hace una exhortación. Se nos hace una exhortación de ser sobrios y soportar. Entonces, cuando nos dice ser sobrio, ahí es que entra el nosotros no movernos tan solamente por la emoción. Muchas veces ocurre que vemos a través de las plataformas que hay un gran mover en una iglesia, un gran mover, y que todo se está llenando y que hay luces, que no es nada malo, no es malo que se llene, las luces no son malas, no es mala la música, nada de eso es malo. Pero lo que está diciendo es que seamos sobrios y al momento de tomar decisiones, nosotros podamos no actuar conforme a la emoción que estoy sintiendo y que me siento súper motivado de ir para allá porque todo lo que se ve bien, es llamativo, sino que incluso en ese momento seamos sobrios. Sobrios de nuestra misma emoción, de nuestros mismos impulsos. Tenemos que ser sobrios y en todo momento estar receptivos al redarguir del Espíritu Santo. Pero ahora, ese versículo 5 no solo nos hace la exhortación de ser sobrio, sino que también Pablo invita a Timoteo ¿a qué? A evangelizar y cumplir el ministerio. Y entonces, todo esto significa que dentro de toda esta advertencia también hay una responsabilidad. Y aquí vamos para el segundo punto y es cuál es nuestra respuesta delante de todo esto. Y para eso, ahora sí vamos a tomar como versículo clave para nuestra respuesta lo que sería 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está. Exactamente, ahí nosotros tenemos cuál debe de ser nuestra respuesta y qué debe estar dentro de nuestra respuesta. Entonces, como habíamos hablado hace un rato, nosotros cuando recibimos esta advertencia no es para vivir en miedo. No es que ahora vamos a tener miedo y como pues lamentablemente se están levantando tantas falsas enseñanzas, no es que ahora nosotros no vamos a querer consumir contenido de la palabra de Dios, no es que ahora no queremos escuchar música, no es que ya entonces yo no voy a consumir ningún tipo de contenido de podcast o cualquier otro tipo de contenido cristiano. No, lo dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea que delante de todo esto, nosotros no podemos entrar en un estado de miedo. ¿Por qué? Porque este estado de miedo nos puede llevar a la desobediencia y eso lo vamos a estar viendo en el último punto. En el final vamos a hablar de ese miedo. Pero definitivamente nuestra actitud no debe ser una de cobardía, sino que dentro de nuestra actitud debe haber una respuesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a empezar a desmenuzar este versículo 7 del capítulo 1. Entonces, nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y vamos a empezar con esa palabra. Entonces, cuando nosotros vamos al original, cuando buscamos el original de esta palabra poder, vemos que la palabra es dunamis. Entonces, esta palabra dunamis, cuando vemos el significado, cuando vemos a qué se refiere esta palabra, que dunamis, el significado lo podemos ver, ¿verdad? Así de inmediato, que sería, de ahí proviene la palabra dinamita, explosión. Pero cuando nosotros vemos el significado de la palabra, como se usa en el contexto, es fuerza sobrenatural o capacidad divina para actuar. Entonces,
tiene más definiciones. La otra definición, o ¿verdad?, el otro uso, es poder para testificar, resistir el mal y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esto ya nos está dejando saber que cuando dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, nos está dejando saber que nos ha dado, sí, poder, un poder que sería una fuerza sobrenatural, pero también este poder es la capacidad ¿para qué? Para testificar. Por lo tanto, este poder viene con una responsabilidad. Y pues sí, nos reímos porque pues muchos lo hemos escuchado de una película muy famosa que con un gran poder viene una gran responsabilidad, todos lo podemos reconocer, pero es así mismo, es así mismo. Este poder que nos ha sido entregado es uno que viene con una responsabilidad. Viene con la responsabilidad de que esto no es que yo recibo poder y se acabó, sino que tenemos que entender qué es este poder, cuál es este poder. Y algo muy hermoso es que cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, nosotros podemos ver algo muy hermoso. Cuando dice, ¿verdad? Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, gloria a Dios. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Capítulo 1, versículo 8. Y es hermoso ver cómo se conecta toda la palabra de Dios, es una cosa hermosa. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo hermoso es que cuando dice ahí, pero recibiréis poder, está utilizando la misma palabra, dunamis. La misma palabra utilizada en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, está hablando del mismo poder que habla Hechos, capítulo 1, versículo 8. Está hablando de que ese poder que nosotros recibimos, sí es un poder que viene de lo alto, es algo sobrenatural, pero es un poder que, como dice el versículo 8 de ese capítulo 1 de Hechos, es para qué, para ser testigos, y me seréis testigos. Por lo tanto, ¿cómo comienza nuestra respuesta delante? ¿Verdad? Ya vimos cuál debe ser nuestra primera acción, que es retener la sana doctrina, lo que nos ha sido enseñado a través de las Escrituras. Pero entonces nuestra respuesta, ¿con qué comienza? Pues comienza reconociendo el poder que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver este poder sobrenatural que se nos ha sido entregado? Lo podemos ver en San Lucas capítulo 10, versículo 19, donde dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Poder sobrenatural. Y a ti te daré las llaves, en San Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente, poder sobrenatural. Ahí nosotros podemos ver el poder que Dios nos ha dado contra todas estas, en este lado espiritual, ¿verdad? Todo esto sobrenatural. Pero entonces, esa segunda definición, ese poder de testificar, de resistir al mal, que era parte de la definición, vemos que esto de poder no solamente es para luchar en contra del maligno y atar toda malicia, todo demonio, toda opresión, echar fuera demonios. No solamente es para eso, sino que dentro de esta definición de poder hay una responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad de dar una respuesta, que más adelante lo vamos a ver de una manera muy hermosa. Y es la responsabilidad de presentar una defensa. Entonces, cuando nosotros vamos a Judas capítulo 1, versículos 3 al 4, nosotros podemos ver que ahí se nos está haciendo la exhortación y se nos está diciendo que tenemos que testificar. Vamos a leer Judas capítulo 1, versículos 3 y versículo 4. También esto nos está hablando de los falsos maestros y doctrina errónea. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos otra vez ese versículo 3 que dice que nos exhorta a que nosotros, ¿verdad? Si podemos proyectar nuevamente el versículo 3 rapidito para poder verlo directamente en la palabra de Dios. Cuando nos dice que nos exhorta a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo estamos viendo ahí. Que nos había sido dada. Ahí está hablando de la sana doctrina. Y cuando nos dice que contendamos, que necesitamos entrar en esa contienda ardientemente, no está hablando de discutir, no está hablando de entrar en problemas con otras personas. De eso no es lo que está hablando cuando dice que contendáis, sino que de lo que está hablando ahí es de demostrar resistencia. En el momento, ¿verdad? Como les había mencionado, en este capítulo 1 de Judas, esos versículos, nos está hablando de los falsos maestros y las doctrinas falsas también, erradas. Por lo tanto, nos está diciendo que tenemos que presentar esa resistencia. Lo podemos ver como la Biblia nos lo dice. Delante de todas estas cosas que se levantan, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de echarnos para atrás, sino que es tiempo de pararnos en la brecha y decir, ¿sabes qué? Si esto es lo que están diciendo, que estas son las nuevas enseñanzas y están hablando de esto y es contrario a la Escritura, yo no me puedo quedar callado. Yo no me puedo quedar sentado como todo un espectador esperando a que Dios haga algo o esperando el juicio de Dios. No debe de ser de esa manera, sino que está en nosotros la responsabilidad de presentar defensa, de crear resistencia en contra de estas falsas enseñanzas. Pero ahora, nosotros no es que vamos a estar ahora buscando todos estos lugares con falsas enseñanzas y falsas doctrinas y vamos a estar entrando en contienda con ellos o tan solamente dañando el nombre de ese lugar, iglesia, canal, nada de eso. Sino que más adelante vamos a estar viendo, ok, nosotros tenemos por responsabilidad que dar una respuesta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso lo vamos a estar tocando más adelante. Lo que sí quiero ahora pues tocar nuevamente rápido es que tenemos que estar preparados en todo momento para enseñar o explicar. Ya en Judas capítulo 1 versículo 3 pudimos ver que se nos dice que tenemos que presentar esa resistencia. Nosotros tenemos que hacerlo de manera ardiente. O sea, tenemos que hacerlo con fuerza. Tenemos que hacerlo basados en las Escrituras. Pero no solamente es que tenemos la responsabilidad de hacerlo, sino que también tenemos la responsabilidad de estar preparados en todo momento. Porque si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a poder presentar esa resistencia? ¿O cómo vamos a poder? Porque como había mencionado al principio, todas estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, lo que crean es duda en las personas. Entonces, tenemos que entender que hay un mundo tan necesitado de Dios, que necesita intervención directa en su vida de parte de Dios. Y pues cuando escuchan todas estas cosas, se confunden, se les crea en su mente, en su espíritu, hay preguntas que necesitan una respuesta. Y es ahí en donde nosotros entramos. Nosotros no vamos a buscar esos canales o esos falsos maestros y los vamos a corregir de frente, sino que nosotros estamos aquí para exhortar. Y nosotros, mira, vamos a verlo en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 24. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, en donde dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, nosotros no vamos a estar buscando la pelea, no vamos a estar buscando la discusión, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero mírenlo ahí, apto para enseñar. Para nosotros poder estar aptos para enseñar, necesitamos estar preparados. O sea, que hay una advertencia en el capítulo 4. Llegará el tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina. Pues entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que retener la sana doctrina. Pero ahora, no solamente es que nosotros tenemos que retener la sana doctrina, tenemos que seguir reforzándola día a día.
con el estudio de la palabra, buscando en intimidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra responsabilidad lo que es que dar una respuesta. La palabra nos dice que nos ha sido dado que este ministerio de la reconciliación. O sea, cuando la palabra nos habla de este ministerio de la reconciliación, significa que nosotros vamos a estar ahí para otros que necesitan y quieren de Cristo Jesús. Pero para nosotros poder dar esta respuesta necesitamos estar preparados, como dice ahí en el versículo 24 del capítulo 2, aptos para enseñar. Debemos estar listos para poder enseñar, pero no buscando la contienda con nadie. Nuestro deber es presentar una respuesta y no crear más dudas en las personas. Y es que pues hoy en día, a través de las redes sociales y a través de otros medios, se crean demasiadas contiendas. Y esto lo hemos podido ver tanto donde quizás personas se levantan criticando iglesias, canales, personas específicas dentro del evangelio, dentro de lo que verdad es la iglesia. Y la verdad es que todo esto es un acto completamente antibíblico. Es un acto de desobediencia, porque la palabra misma nos lo dice. Nos dice que nosotros no vamos a buscar la contienda. Nosotros no nos vamos a levantar a hacerle la guerra a alguien. Lo dice la palabra, incluso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, nosotros no podemos ir rápidamente, hay un falso maestro, y ir delante de la persona a corregirlo y decir, no. Nuestro deber como cristianos es estar listos para cuando alguien se acerca a nosotros con alguna duda, pregunta, entonces nosotros poder presentar una respuesta, ¿verdad? También está la responsabilidad de un pastor dentro de la iglesia también de corregir cualquier falsa enseñanza. Pero pues ya pues eso, la responsabilidad de un pastor pues es un poco, ¿verdad? Más alta, ¿verdad? Ya que pues tiene toda una comunión que atender, una comunidad que atender. Entonces, también quiero que podamos ver en Primera de Pedro, voy a estar leyéndolo rápido, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Nuevamente, no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahí lo podemos ver. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahora, aquí está. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Y ahí es donde está todo lo que les había mencionado. Nosotros no estamos preparados y listos para hacerle la guerra a una iglesia, para hacerle la guerra a algún sujeto que se levantó con una falsa enseñanza. Esa no es la respuesta de la iglesia. La iglesia no se levanta en guerra, no se levanta en contienda, sino que la iglesia es un lugar donde nosotros ofrecemos esa reconciliación, donde nosotros hablamos de ese Cristo Jesús que entra a nuestras vidas y que es Él a través del Espíritu Santo cambiando todo lo que Él tiene que cambiar. Pero delante de tantas falsas enseñanzas, falsos maestros, nosotros no nos podemos tomar la misión de pararnos de frente a cada uno y decirle que están mal. Eso no es, nos los está diciendo ahí, siempre preparados para presentar defensa. O sea, tenemos que brindar esa respuesta al que tiene alguna duda, al que está necesitado. Pero tenemos que estar presentados porque cuando vienen con las dudas, no todo el mundo va a venir con quizás una pregunta fácil, porque esta falsa enseñanza muchas veces, y la mayoría de las veces, utilizan la misma palabra de Dios, que aunque se contradicen porque no leen la palabra completa, porque ese es el problema, que la quieren leer a mitad, y como no la leen completa, la utilizan ¿para qué? Como habíamos leído ahorita, para sus propias, para satisfacer sus propias concupiscencias, o sea, para satisfacer sus deseos. Entonces ahí es donde está el problema. Y ahí es donde nosotros los podemos identificar cuando vemos que va demasiado dirigido al yo. No, que cuando la iglesia se trata del yo, tú sabes que ahí no está Cristo. Porque el evangelio no se trata de ti y de mí, se trata de Cristo Jesús, que vino a este mundo para entregar su vida por cada uno de nosotros, para pagar el precio del pecado y ofrecernos esa gracia preciosa. Entonces, cuando nos dice que tenemos que estar
preparados para presentar la defensa, entonces también viene con unas instrucciones. Y aquí es que nosotros vamos a esa segunda parte de la respuesta. Y es que dice que vamos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, aquí hay varias cositas que quiero tocar rápido. Y es que nos está diciendo que vamos a presentar defensa ante todo el que os demande razón. Entonces, esto fue algo que cuando yo entré al Colegio Teológico del Caribe, en esa primera clase de hermenéutica, algo que me confrontó fue que, pues, quizás a veces uno está mucho tiempo en el Evangelio, pero si uno no se adentra de lleno a las Escrituras, hay cositas que se nos pueden escapar. Y el profesor empieza mencionando que la Biblia nos dice que tenemos que estar listos para que cualquier persona que se nos pare de frente y nos haga alguna pregunta de la palabra de Dios, de las Escrituras, que nosotros tenemos que estar preparados para poder contestarle. Entonces yo decía, bueno, yo pensaba que eso era algo que yo quería hacer, pues, por la obra redentora que ha hecho Cristo en mí, yo lo quiero compartir con otros. Pero no, iglesia. Es nuestro deber como cristianos estar preparados para que cuando venga cualquier persona, aquí lo dice, ante todo el que os demande razón, o sea, en el momento que una persona se nos acerca a nosotros tenemos que estar listos en ese momento para poder darle una respuesta. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar un tiempo y analizar cuánto me estoy preparando para lo que Dios quiere hacer hoy. Cuánto me estoy preparando para, si alguien se acerca, yo poder ofrecerle la respuesta necesaria. Porque nosotros tenemos que entender algo, sí tenemos testimonios, pero nuestra prédica, ¿verdad? Nuestro mensaje no puede ser basado en la palabra sabia. Y eso está en la Biblia, eso está escrito. Nuestra prédica no puede ser de palabras sabias, sino que tiene que ser la demostración del poder de Cristo Jesús. Es demostración de poder. Entonces, parte de esa demostración de poder es poder instruir a las personas en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente y es la directa palabra de Dios. O sea, todo lo que está escrito está dicho por Dios. O sea, que eso que está ya escrito en la Escritura, eso no cambia. Y es en eso que nosotros tenemos que instruir a otras personas y exhortar en base a eso. Pero esto no es cuando yo quiera, cuando yo me sienta listo. Tenemos que estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Entonces, estamos viviendo un tiempo en el que la sana doctrina se está viendo demasiado afectada. Falsas enseñanzas, falsos maestros. Y hay muchas personas que tienen necesidad, hay que reconocerlo. Se está levantando todos estos movimientos, que la mayoría no son nuevos, pero nosotros tenemos que entender que en algún momento como cristianos y como iglesia tenemos que presentar respuestas y defensas porque hay personas necesitadas que van a identificar, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, pues yo necesito que tú me ayudes. Y tenemos que estar preparados para poder presentarle esa respuesta y a ese Cristo Redentor para su vida. Entonces, parte de las instrucciones es que cómo vamos a presentar esta defensa con mansedumbre y reverencia. Y aquí es a donde vamos a ese segundo punto dentro del versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, cuando dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y segundo punto, de amor. Entonces, el amor tiene que estar dentro de nuestra respuesta. Dentro de la manera en cómo nosotros vamos a responder, tiene que estar el amor. Ahora, esta palabra amor yo la veo de muchas maneras. Yo la veo, ¿verdad? Y les recomiendo que ante todo esto, pues, si tienen una libreta, puedan ir escribiendo, tomando notas, porque cuando Dios me daba este mensaje, me lo daba con instrucciones específicas y me lo daba de manera tal que es fácil de enseñar. Entonces, por eso es que recalco tanto los puntos, porque nuestra respuesta está resumida básicamente en un solo versículo. Lo que estamos haciendo es desmenuzando ese versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo y estamos reforzando con el resto de las escrituras, como debe ser. Pero entonces, esta palabra, amor, yo lo veo como empatía, lo veo como paciencia y como mansedumbre. Entonces, cuando nosotros vemos 2 de Timoteo en el mismo capítulo 4, pero ahora el versículo 1 y el versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ahí está nuestra respuesta. Nuevamente nos lo está diciendo. Lo hemos visto varias veces a través de varios versículos. Nos dice que prediques la palabra. O sea, hay una respuesta. Hay una responsabilidad que es dar respuesta, presentar defensa. Tenemos que salir, iglesia. Tenemos que estar preparados para que cualquier persona que se acerque pueda recibir una palabra de parte de Dios, pueda recibir esa respuesta ante cualquier duda. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Y la verdad, ¿cómo la podemos obtener a través de Cristo Jesús? Pues la conocemos, mira, a través de la obra redentora en nuestras vidas, pero a través de las Escrituras. Tenemos que estar preparados, iglesia, para dar esa respuesta. Y nuestra respuesta tiene que presentarse como con paciencia y con doctrina. Y ahí por eso es que yo digo que dentro de esa palabra que nos ha dado espíritu de amor, ahí entra la palabra paciencia, ahí también está la empatía, está la mansedumbre, porque nosotros no podemos, solamente porque es una falsa enseñanza, porque se nos presenta un falso maestro, pues nosotros tan solamente armarnos de valor y de poder, porque Dios me ha dado poder, y reprender a la persona y tratar de sacarle 10 demonios, no, nada de eso. Y mucho menos que cuando nosotros ofrezcamos una respuesta sea para contienda, que no sea para contender, no debe ser así. Y si así lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Nuestra respuesta es una que tiene que ir llena de amor, de paciencia y, como acaba ese versículo, llena de doctrina. Nuestra respuesta, nuestra defensa no puede ser presentada con opiniones, iglesia. Muchas veces entramos en un automático. Entramos en un automático dentro de lo que es la vida cristiana y pues recibimos palabra en la iglesia y nos quedamos ahí. Y muchas veces, en vez de tan solamente llegar a nuestras casas, escudriñar esa palabra que se nos dio, entrar en las escrituras, conocer un poco más, muchas veces nos vamos tan solamente con la opinión mía o con la opinión de lo que dijo el pastor. Entonces, no puede ser así. Toda palabra que se nos es entregada tiene que pasar por las escrituras, tiene que ser juzgada cada palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que ya de por sí se nos ha dado y se ha puesto sobre nosotros que la responsabilidad de dar una respuesta, la responsabilidad de ayudar a las personas, de ofrecer esa respuesta, presentar esa defensa, es nuestra responsabilidad. Pero ahora tenemos que ser moldeados dentro de esa palabra, dentro del amor. Entonces, para poder ser moldeados tenemos que entender que tenemos que ser moldeados en nuestro carácter, pero tenemos que también ser moldeados y preparados, capacitados en la escritura, porque nuestra respuesta no puede venir con opiniones, tiene que venir con paciencia y doctrina. Por eso, como leímos al principio, retén la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26, lo hemos leído ya varias veces, pero quiero repasar algo por encimita. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y lo voy a ir tomando por partes. El siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, nuevamente se nos está diciendo, nuestro deber no es pararnos y buscar discusiones. Y vamos a hacer una aclaratoria aquí. Y vamos a hablar de algo, y es algo que está ocurriendo. Porque aquí tenemos que hablar con la realidad de lo que estamos viviendo, para poder realmente estar preparados. Hoy en día vemos distintos canales, en distintas plataformas, que se levantan en contienda unos contra otros. Que se levanta iglesia contra iglesia, ministerio contra ministerio, posición contra posición. Y eso no es así. Y eso está incorrecto. Y eso se tiene que arreglar. Y tenemos que entender algo. Cada vez que nos levantamos de esta manera y creamos contienda y queremos... Lamentablemente hay que reconocer algo. Cuando tú tratas de hacer algún tipo de aclaración o tú quieres desmentir una de estas falsas enseñanzas, muchas veces cuando viene sin control y no viene por el orden del Espíritu Santo, muchas veces viene por opinión propia. Y las personas, como quieren defender opiniones propias, cuando se les demuestra resistencia, ellos se quieren ir de boca y quieren irse a todas ¿con qué? Con que no, con que eso no es así. Entonces ahí entra el coraje. Porque entonces
nuestra opinión nunca va a ser más certera, ni vamos a estar tan claros de nuestra opinión como lo podemos estar de las Escrituras. Porque las Escrituras no lo creamos nosotros, es algo dado directamente por Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros presentamos defensa, y esa defensa, toda su base está en la palabra de Dios, en lo que ya está dicho por Dios, no hay mucho que discutir. Tan solamente, como decía ahorita, van a haber personas que van a apartar su oído de la verdad. Y ante eso nosotros no podemos discutir. Tú presentas defensa, tú presentas una respuesta. Si las personas quieren apartar su oído de la verdad, es su decisión. Ahora, no es que nosotros seamos insensibles, no es que nosotros no tengamos empatía, pero tenemos que entender algo. Si ya el nosotros dar una respuesta nos está llevando a querer tomar el papel del Espíritu Santo y queremos convencer a las personas cuando eso no nos toca a nosotros, pues estamos mal. Es el Espíritu Santo el que convence el corazón, el que convence el alma. Entonces, si ya yo veo que yo me estoy como que enojando y estoy asumiendo una actitud porque estoy tratando de convencer a la persona y no puedo, tengo que entender que estoy fuera de orden. No es de esa manera. La palabra de Dios es clara. Y cuando tú presentas una respuesta, van a haber dos cosas, iglesia, y esto lo tenemos que entender. Va a estar la persona que lo va a recibir y va a estar la persona que no va a querer recibir eso. ¿Por qué? Porque hay un acto muy difícil y es el acto de negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos queremos ir público para defender ideas, opiniones o desmentir falsas enseñanzas, nos estamos exponiendo ¿a qué? A nuestro orgullo, a nuestra imagen. Y como cae esa responsabilidad, pues tan solamente muchas veces podemos querer tomar el papel del Espíritu Santo y querer convencer a las personas. Ahora, quiero hacer una aclaratoria. No está mal. Si nosotros vemos que alguna persona, algún sujeto, ¿verdad? O algún canal, algún ministerio, pues a través de alguna plataforma quiere desmentir alguna falsa enseñanza, eso no significa que es malo. Lo que tenemos que entender es que no puede ser para contienda. No puede ser que yo voy a señalar y a juzgar a las personas. Si hay que llamar por nombre a un falso maestro, pues que se haga conforme al orden del Espíritu Santo, que se haga bajo la instrucción del Espíritu Santo. Pero nosotros, por nuestra propia opinión o por nuestra propia decisión, no podemos empezar a nombrar personas y ya. No puede ser para contienda y mucho menos para destrucción. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Ahí vemos el amor en nuestra respuesta. Para con todos. Apto para enseñar. Nuevamente, tenemos que estar preparados. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tenemos que corregir, pero hacerlo con mansedumbre. No podemos ir con una actitud de creernos demasiado sabios en nuestra opinión. No podemos ir creyéndonos que somos mejor que nadie. Con mansedumbre, con empatía, es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno. Por si quizás, y aquí es donde está, cuando les mencionaba que tenemos que hacerlo con empatía, porque este acto de corregir, de exhortar, no debe ser para destrucción. Y aquí está el porqué. Y dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros cuando presentamos defensa o presentamos una respuesta, queremos desmentir alguna falsa enseñanza, ¿por qué tenemos que hacerlo con mansedumbre? Porque incluso en ese momento, cuando damos respuesta, cuando corregimos, cuando exhortamos, tenemos que entender que todo esto lo que está abriendo es paso ¿para qué? Para salvación, para que la persona pueda ser edificada. Aquí lo dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Porque claramente cuando estos falsos maestros enseñan todas estas cosas, están llevando a perdición muchas almas. Pero aún así el amor de Cristo no se puede enfriar en nosotros. Nosotros tenemos que entender que en el momento en el que corregimos o exhortamos, tiene que ser con mansedumbre y amor, con paciencia y con doctrina. No con opiniones, porque las opiniones destruyen. Con doctrina. Con doctrina, ¿para qué? Para abrir paso a que ellos puedan arrepentirse. Y es bíblico, iglesia. Y algo que estamos hablando mucho, y aquí voy para el último punto dentro del versículo 7, es que aquí habla mucho de ¿qué? Del dominio propio. El versículo 7 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor
y dominio propio, o como también dice una de las Biblias, Reina Valera 1960, creo que es la revisada, dice de cordura, espíritu de cordura. Entonces, debemos exhortar, enseñar y testificar, pero no debemos hacerlo para contienda. Ante tantas dudas y opiniones distintas, debemos entender que no todo el que comparte una duda o una idea diferente realmente desea entender, sino que muchos vienen para la contienda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar con dominio propio, con cordura. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 dice, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es ¿para qué? Para perdición. Nos los está diciendo. Y no debemos contender sobre palabras. Porque realmente cuando ya entramos en las discusiones, realmente es para perdición y para perdición en ambas partes. ¿Por qué? Porque estamos manchando también nuestro testimonio. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Porque estamos viviendo en un tiempo muy digital. Todo corre por las redes, por diferentes medios. Y muchas personas quieren levantarse y hacer utilizando pues esas herramientas digitales que no son malas, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu ante todas las cosas que hacemos a través de esos medios. Entonces no podemos entrar y querer con opiniones, porque no es bíblico. Ahí dice que lo tenemos que hacer con paciencia y doctrina. Con la doctrina entonces corregir, pero de lo contrario vamos a estar entrando en contienda. Entonces queremos reaccionar a la reacción del que dijo. Y nuevamente no es que es malo, pero tenemos que analizar cuál es el objetivo, cuál es el punto detrás de todo lo que yo estoy viendo, detrás de todo lo que yo estoy haciendo. Lo hago con mansedumbre, lo hago con abriendo el espacio ¿para qué? Para el arrepentimiento. O lo estoy haciendo para demostrar que yo sí sé de lo que te estoy hablando y tú no sabes. Entonces, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque todo esto debe ser para la edificación de las vidas. El entrar en contienda sobre este tipo de temas nos puede llevar a manchar nuestro testimonio, como habíamos mencionado. Y para esto quiero leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Y ahí está. Y algo que estamos haciendo es que todo lo que estamos hablando lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Porque ahí es donde nosotros encontramos doctrina. Por eso es que estoy dando tantos versículos y por eso es que los invito a que sigan anotando, que tengan su libreta y anoten todo esto. Porque todo esto es lo que Dios nos ha brindado, las instrucciones, las herramientas que nos ha brindado a través de su palabra bendita. Entonces, evitemos conversaciones inútiles y necias. Son palabras fuertes. Pero conversaciones inútiles, o sea, conversaciones que no tienen ningún tipo de utilidad, conversaciones que tan solamente lo que tienen como objetivo muchas veces es el alcanzar las reacciones de otras personas, alcanzar números. Y ahí está también el querer satisfacer sus propios deseos. Por eso es que al principio se los decía, no es malo consumir contenido en línea, podcast, prédicas, música, múltiples cosas que podemos consumir a través de línea. Sino que lo que tenemos que entender es que tenemos que analizar todo esto que yo estoy viendo. ¿Cuál es el objetivo detrás? Dejarnos guiar por el Espíritu, porque hay muchos videos, hay muchas reacciones, hay mucho contenido inútil. O sea, ¿a qué me refiero con esa palabra? Que no tienen utilidad. Que realmente, aunque hable de palabras, aunque incluso lo que esté compartiendo es la enseñanza correcta de la doctrina, detrás de ese contenido puede haber la mala intención de que tan solamente quieren alcanzar sus propios deseos. Son atraídos y son tentados por sus propias concupiscencias. Entonces, iglesia, desde el inicio lo leímos en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Hay una advertencia. Llegará el tiempo y estamos en ese tiempo en el que no vamos a sufrir la sana doctrina. Donde nos vemos expuestos a tantos falsos maestros, tantas falsas enseñanzas. Entonces, ¿dónde entra también el dominio propio? Cuando soy yo el que quiere dar la respuesta. Quizás soy yo el que quiero hacer el contenido.
Nuevamente, no tiene nada de malo, pero tenemos que analizar el corazón. Quiero ser yo el que da la respuesta, el que presenta defensa. Pues en ese momento tiene que haber dominio propio, tiene que haber cordura. Y tenemos que estar completamente dirigidos por el Espíritu Santo. Incluso más adelante lo vamos a ver, donde dentro de toda esta exhortación de Pablo también dice que tenemos que poder ser presentados rectos delante de Dios, aceptados delante de Dios. O sea, que al momento de nosotros presentar defensa, dar respuesta, corregir, exhortar, redarguir, todo eso, tenemos que asegurarnos de presentarnos de la manera correcta, que sea aceptable delante de Dios. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26, que ya lo hemos leído, nos habla de muchas cosas, pero también nos está hablando de que debemos desechar las discusiones. ¿Por qué? Porque engendran altercados. Pero vamos a leerlos nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 26. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Nuevamente lo vemos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra es clava, es clara. Y lo que nos está dando aquí son claves, son herramientas para nosotros poder actuar en medio de un tiempo, no con cobardía, sino con poder, con amor y con dominio propio. Amén. Porque todo esto es para salvación y no para ver quién tiene la razón. Y esto, ¿verdad? Para todos nosotros que vamos a presentar respuestas, defensas, entendamos eso. Todo lo que hacemos y todo esto es para la salvación de otras personas, sin descuidar la nuestra. Pero que todo esto sea para salvación y no para demostrar quién tiene la razón, para conseguir algo detrás. Que no sea para eso. Ahora, el punto 3 de este mensaje es que nuestra defensa debe ir acompañada de rectitud. Ya nosotros sabemos que tenemos que retener, guardar la sana doctrina. Sabemos que tenemos una responsabilidad. Tenemos que presentarle una respuesta delante de todo esto. No nos podemos quedar sentados y callados. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? No con cobardía. No tenemos que apartarnos de todas estas cosas por el miedo que pueda causar, sino que debemos presentar respuestas con poder. El poder que nos ha sido dado, que lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, con amor y con dominio propio. Pero ahora, esta defensa, esta respuesta que nosotros vamos a presentar debe ir acompañada de rectitud. Porque para que mi defensa o respuesta tenga credibilidad, yo debo primero andar en rectitud, y lo vemos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí está. Eso es una instrucción, pero también una advertencia. Si vamos a presentar defensa sobre la doctrina, tenemos que asegurarnos. ¿De qué? De presentarnos de la manera correcta. Presentarnos aprobados delante de Dios. Y definitivamente que no tengamos nada de que avergonzarnos. Y eso nos está hablando de algo bien, bien importante, y es de nuestro testimonio. Porque qué poca credibilidad tiene la palabra de una persona que no vive lo que dice. Entonces queremos enseñar, queremos exhortar, queremos corregir, pero mi vida no transmite, no es la evidencia de lo que yo estoy diciendo. Entonces, debemos entender que constantemente estamos siendo observados y debemos vivir una vida ante los ojos de los demás que testifique y hable de Dios. Entonces, en esto muchas personas pueden decir, Steven, pero es que yo no puedo vivir por las opiniones de otros, que yo no puedo satisfacer a todo el mundo, que no podemos ser como el pan que le gusta a todo el mundo. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios nos lo dice, y lo quiero que lo veamos rapidito en varios versículos de la Biblia. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, donde dice que somos cartas.
y somos leídas, que son cartas que leídas por todos los hombres. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, nos habla de que nosotros tenemos que actuar como ejemplo de buenas obras y que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que nos habla de que nos exhorta a que seamos irreprensibles. Mateo 5, versículo 16, nos habla de que nos vean, para que vean. Entonces sé que no leí los versículos, pero estoy tocando los puntos claves de cada uno de ellos, de lo que nos está exhortando cada uno de esos versículos. O sea, la palabra de Dios nos lo dice, somos cartas y somos leídas por todos. Somos leídos por todos. O sea, que nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio. La credibilidad de nuestras respuestas y defensas presentadas es la evidencia de vidas cambiadas por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios, debo vivir alejado del pecado. Y eso lo dice 2 de Timoteo, versículos 21 y 22. Nos lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que vivir una vida de testimonio y rectitud delante de Dios, pero también una vida de testimonio delante de las personas. ¿Para qué? Para que cuando presentemos defensa, cuando demos respuestas, tengan credibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la palabra de Dios, vivimos la sana doctrina. Y ahora, ¿verdad? Quiero concluir con todo este mensaje y quiero hablar de algo muy importante que lo mencioné bastante al inicio, y es que muchas veces el miedo nos lleva a ignorar los problemas. Por eso es que ese versículo 7 del capítulo 1 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Y es porque muchas veces el miedo nos lleva a ignorar los problemas. Y quiero que tengamos algo claro. Podemos caer en el pecado de la omisión. Y quiero compartirles unos últimos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Ese no lo voy a leer completo, pero sí les quiero hablar que en ese pasaje nos está hablando de que el sacerdote y el levita vieron al herido y no hicieron nada. Aunque no le lastimaron, pecaron por no ayudar. Y el samaritano, quien lo ayudó, fue el que hizo lo correcto. La palabra nos da la evidencia de que nosotros ignorar al necesitado, ignorar el problema, es un pecado. Y ese es el pecado de la omisión. O sea, que nosotros no nos podemos esconder detrás del miedo que quizás puede causar todas estas falsas enseñanzas, sino que tenemos que entender que tenemos que dar respuesta con seguridad y con autoridad que nos ha sido entregada de parte de Dios. También Mateo capítulo 25 del versículo del 41 al 46, también ahí nos habla de tantas cosas, pero unas cosas que dice muy, muy grandes, que dice, tuve hambre y no me diste de comer. Hay tantas personas allá afuera que tienen hambre de Dios, hambre de verdad, hambre de la libertad que es en Cristo Jesús. Y nosotros no queremos escuchar eso. Tuve hambre y no me diste de comer. Proverbios 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieses poder para hacerlo. O sea, la palabra nos habla. No podemos caer en la omisión. No podemos ignorar el problema. Por eso es que no nos ha sido entregado un espíritu de cobardía. Así que lo que debo hacer es asumir mi papel como siervo de Dios y estar preparado en todo momento para corregir, exhortar y testificar según Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo poder, amor y dominio propio o cordura. Y ante todo, debo retener la sana doctrina, porque todo esto, todo lo que me ha sido enseñado y ver todo lo que está ocurriendo, falsas enseñanzas, falsos maestros, todo esto apunta a que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así que, iglesia, en este momento te exhorto a que delante de todas estas falsas enseñanzas, falsos maestros, te exhorto a lo siguiente. Te exhorto a que no sientas miedo y que entiendas que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad es ¿cuál? Es la responsabilidad de brindar una respuesta.
es la responsabilidad de corregir, exhortar, pero hacerlo, mira, con amor y sobre todo con dominio propio, con cordura al momento de actuar. ¿Para qué? Para ser guiados por el Espíritu Santo. Así que en este momento quiero orar para que Dios nos ayude a recibir esta palabra, para que esta palabra se haga real en nuestras vidas y en nuestros corazones, y para que sea Dios ayudándonos de ahora en adelante, cuando tengamos que brindar una respuesta, sea Él guiándonos en todo momento con su Espíritu Santo, mostrándonos exactamente la palabra que tenemos que dar y lo que tenemos que decir. Así que en este momento, Padre, te doy gracias por la gran oportunidad que nos das de reunirnos una vez más para hablar de tu palabra santa y bendita. Oh, mi Dios amado, yo he traído la palabra, el mensaje tal como tú me lo diste a mí. Un mensaje tan lleno de enseñanzas, mi Dios, tan lleno de amor, pero sobre todas las cosas tan lleno de responsabilidad, Padre. Y es que en el momento en el que hemos decidido entregarte nuestras vidas, también te hemos entregado la capacidad de tomar decisiones y tenemos que entender que tenemos que actuar conforme a tu instrucción. Tenemos que movernos. Son tiempos, Padre, son tiempos estratégicos, son tiempos claves, mi Dios amado, donde hay tantas almas que están buscando conocer la verdad, que están buscando un encuentro contigo. Y yo te pido que tú me ayudes a mí y a cada uno de mis hermanos a que para este tiempo podamos ser esas personas, Padre, que podamos brindar la respuesta que ellos necesitan, Padre, que es en Cristo Jesús, Señor. Que les podamos mostrar el camino, Señor, que también es en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Ayúdanos, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para que sea el Espíritu Santo mostrándonos lo que debemos decir y cómo debemos actuar. Guíanos, Padre. Señor, afina nuestros corazones y nuestros oídos a tu voz para poder ser guiados en todo momento. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, porque sabemos, mi Dios amado, que todo esto es para la edificación de muchas vidas y para salvación de muchos, Padre, porque la venida de Cristo está cerca. Y te damos gracias porque nos sigues preparando, Dios, para ser útiles en tus manos. A ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, les doy las gracias por separar este momento, ¿verdad? Por reunirse conmigo para poder hablar de la palabra de Dios, poder aprender un poquito más, ¿verdad? De cómo ser un buen cristiano, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, cómo poder responder delante de todas estas enseñanzas falsas y estos falsos maestros. Así que nuevamente estamos en el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Ato, Texas, acá en Bayamón. Si nos sintonizas y no tienes una iglesia donde asistir, puedes asistir a esta iglesia. Las puertas están abiertas, así que puedes visitarnos. Tenemos los cultos los domingos. A las 9 de la mañana tenemos escuela bíblica, a las 10 de la mañana comienza el culto mayor, los martes también tenemos culto a las 7:30 de la noche, los jueves hay culto de oración a las 7:30 y a las 7:30 también los jueves tenemos los cultos de jóvenes. Así que sin importar la edad hay un culto para ti y te exhorto que si no tienes iglesia, no tienes un hogar a donde venir, puedas venir a Ato, Texas, aquí te vamos a recibir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto.